¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco. Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Encantado de estar contigo, Nuria, como siempre. Hoy, ¿qué marco vamos a poner? ¿A qué libro? Un libro extraordinario. Además que tenemos el mejor invitado para que nos lo cuente, que nos lo explique y que saque todas las lecciones que podemos sacar del libro. Una primicia no es. No es, pero en cierto sentido sí lo es, porque las ediciones que había de este libro eran ediciones muy complicadas de leer, muy difíciles, muy farragosas, y por fin ha salido una edición que es legible, incluso atractiva. Incluso atractiva. Pues hablamos de Tratado de República de Alfonso de Castrillo, pero en edición de Ángel Rivero. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por Bienvenido vuestra invitación de nuevo. a vosotros. ¿Cómo se te ocurrió volver a rescatar este libro? Bueno, este libro ¿Del siempre... siglo XVI? Ya es un libro del siglo XVI, se fue publicado en 1521 y la verdad que, bueno, luego hablaremos, pero tiene su actualidad. El libro me había gustado desde que era estudiante y tenía una edición de los años 50 que, bueno, no estaba firmada, la hizo el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero al parecer la hizo Tierno Galván. Me ha hecho una transcripción del texto donde había modernizado parcialmente la ortografía, ¿no? Y el libro no tenía índice, no tenía una presentación, no tenía una contextualización. El libro era muy interesante, pero era prácticamente ilegible, ¿no? Entonces, estábamos cerca, ¿no? Bueno, llevo tiempo trabajando con el libro, pero no había una edición buena y nos acercamos al 500 aniversario del libro y entonces decidí que teníamos que tener un libro que se pudiera leer y que la gente lo pudiera leer porque todavía tiene interés contemporáneo. Un tratado político. Claro, Ángel Rivero es un profesor de Historia de Ciencia Política. Sí, en la Universidad Autónoma de Madrid. Autónoma, un gran conocedor de la historia política y de la historia política española y de la teoría política española. Entonces, ¿quién es Alonso de Castillo? Explíquenos un momento. ¿Quién es Alonso de Castillo? La verdad que sabemos, el autor sabemos poco de él, más allá de que era un fraile trinitario que vivió los sucesos de las comunidades en su ciudad, ¿no? En Burgos, curiosamente, tarda en entrar en el conflicto de las comunidades, digamos que hasta junio, ¿no? En otras ciudades empieza antes, en Segovia, por ejemplo, en abril, mayo, y escribe, es testigo de los acontecimientos, nos lo relata en el prólogo, y escribe un libro que está dedicado al buen gobierno. O sea, esa es su ocupación, ¿no? Nos dice explícitamente que no se va a ocupar de los hechos de las comunidades que ha conocido por experiencia, pero en fin, yo entiendo que esto es únicamente retórico porque luego el libro le dedica espacio en el prólogo y implícitamente está dirigido a explicar por qué se ha producido la guerra de las comunidades, que él entiende como una guerra civil dentro de su república, que en este caso es Burgos, ¿no? Que es esta es la denominación que reciben estas ciudades castellanas entonces, ¿no? Es un tratado sobre el buen gobierno donde dice cosas que son todavía importantes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, como la desobediencia pues, está asociada a la mendacidad de los gobernantes, como la soberbia es un vicio político que destruye las sociedades, en fin, cosas que como los cargos permanentes generan corrupción, en fin, muchas cosas que todavía hoy nos siguen sonando con cierto sentido, ¿no? ¿Cómo se las gastaban, eh? Como la escuela de Salamanca, ¿eh? ¿Cómo se las gastaban? Hablamos de los comuneros. ¿Qué fue el movimiento comunero, Ángel? Bueno, el movimiento comunero es un movimiento pluriforme, o sea que realmente nosotros ahora tenemos una visión, digamos, que está un poco heredada, ¿no?, de la tradición liberal española, donde pues, aparece un movimiento que se levanta contra la tiranía de los Austrias en su llegada a España, en fin, y esa parte tiene cierta verdad, ¿no? Pero la parte que le interesa sobre todo a Castrillo es señalar una crisis constitucional en relación al rey y el gobierno de las ciudades y sobre todo una guerra civil que tiene que ver con quién puede o no puede gobernar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con las comunidades? Pues que Carlos, un jovenzuelo, vamos a decirlo así de una manera muy sencilla, un chico con 16 años, criado en Bruselas, se encuentra pues, de una manera un poco contingente con un reino que es España, ignora sus tradiciones constitucionales y se lo reparte con sus amigos. Vamos a decirlo así en un tono muy llano, ¿no? En los cargos públicos españoles, ¿no?, digamos, y también pues, se encuentra que en ese reino puede encontrar recursos con los que sufragar sus ambiciones. Primero sus gastos, digamos, curiosamente la Casa Real castellana, ¿no?, de Isabel y de Fernando era muy austera en sus gastos, en cambio el ritual borgoñón gastaba mucho en comida, también en muchas dádivas que repartía entre sus protegidos, entonces necesita mucho dinero primero, después necesita más dinero porque al quedar vacante la corona del Sacro Imperio Germánico, pues Carlos la ambiciona y como es una monarquía electiva, aquello hay que
pagarlo, ¿no? Hay que pagar a los electores y lo intenta hacer a través de las rentas de Castilla. Entonces hay una crisis constitucional, la legitimidad misma de Carlos como gobernante, estando viva... No habla español, claro. No habla español, habla francés, se viene acompañado... Bueno, primero antes de venir tarda mucho en venir, o sea que hay también un vacío de poder. Una vez que viene... Está muy poco, lo justo para amarrar los dineros que necesita para coronarse emperador. En fin, hay una crisis constitucional y la partida del rey en 1520, eso genera ese vacío constitucional, más el problema de los impuestos, más el conflicto de clases también entre la nobleza y los pecheros, ¿no? Entre los ciudadanos. Todo eso se junta y acaba pues, generando esto que es la guerra de las comunidades. En principio es una revolución restauradora que busca acabar con la tiranía de Carlos y después se convierte en una revolución más moderna en el sentido de que busca establecer, eso ya en agosto de 1520, un orden constitucional nuevo donde la soberanía del rey y la soberanía de las Cortes, digamos del Parlamento, pues fuese una soberanía compartida, ¿no? Entonces, bueno, es muy complejo, realmente muy complejo. Sí, cada una de las ciudades tiene una actitud diferente, ¿no? Los sujetos políticos son la nobleza por una parte, el partido del rey por otro, también las ciudades, ¿no? Digamos que y en cada una de las circunstancias operan de manera diferente, ¿no? Con intereses diferentes. O sea, has hablado 2 veces de revolución, ¿no? O sea, hay una tradición española de lectura de las comunidades, ¿no? Como un movimiento revolucionario, ¿no? Has dado algún apunte, pero podemos hablar un poco más, es decir, ¿hasta qué punto se puede hablar de revolución en el movimiento de las comunidades? Y luego, incluso, Maravall apunta alguna vez a la posibilidad de un republicanismo, no en el sentido del Tratado de la República de Castrillo, sino en otro sentido más distinto, ¿no? más trivial, ¿no? Pues podemos decirlo, ¿no? Me gustaría que hicieras un poco del tema de la revolución, el tema del posible republicanismo que se apunta en el movimiento. Bueno, solo ese tema, digamos, daría para que dedicásemos muchos programas al asunto, porque hay una bibliografía enorme, ¿no? Sobre si las comunidades fueron un movimiento reaccionario o revolucionario. Claro, nosotros estamos proyectando nuestras categorías modernas de una manera retrospectiva, ¿no? Solamente después de la Revolución Francesa, la revolución restauradora del orden constitucional se llama contrarrevolución. Antes era revolución, justamente, ¿no? Entonces, digamos que al principio, ¿no? Y esto los lectores contemporáneos unas veces dicen que los comuneros eran reaccionarios, otras veces que eran modernos, ¿no? Digamos que la visión de Maravall es justamente la modernidad de las comunidades. Digamos que están las dos cosas. Al principio se quiebra el orden constitucional, o sea que, vamos a decirlo claramente, Carlos era un tirano, ignora completamente las leyes del reino y por lo tanto pues, se descalifica como tirano, ¿no? Para algunos incluso era un usurpador en la medida en que su madre, Juana, todavía estaba viva. O sea que las dos dimensiones de la tiranía en el lenguaje político, digamos, de ese tiempo, aparecen, ¿no? Entonces, hay una desobediencia evidente, ¿no? Y esa desobediencia se califica de revolución, una revolución restauradora. Pero después, cuando se hace imposible la negociación entre el partido del rey, ¿no? Y sus gobernadores en España, se convierte en un conflicto abierto cuando se busca el castigo de la ciudad de Segovia con un ejército ya imperial. Entonces, en Ávila sí que se formula un proyecto constitucional nuevo y entonces sí se podría hablar de una revolución o un intento de revolución moderna, ¿no? Que en fin, finalmente fracasa, pero en la medida que hay un intento de constitución de una nueva organización constitucional se podría decir que hay una revolución como instauración de lo nuevo, ¿no? Claro, el republicanismo... Castrillo bueno, he dicho que es un trinitario, sabemos poco de él, sabemos más de a quien ha dedicado el libro, ¿no? Que es Diego de Gallangos, que es el provincial de la Orden Trinitaria en Castilla, ¿no? Y tiene un papel importante en la vuelta de los comunes en la ciudad de Burgos a la obediencia del rey y acaba siendo nombrado obispo de Jaén y también, muy importante, es miembro del Consejo Real de Carlos, ¿no? Entonces también nos da un poco la pauta sobre la orientación política de Castrillo, ¿no? Es un conflicto complicado porque hay distintos partidos en liza y hay partidos que cambian de bando. Uno importante que cambia de bando es la nobleza. Primero tiene un resentimiento hacia Carlos, pero acaba acomodándose y vendiéndose muy cara. ¿El qué? Y vendiéndose muy cara también. No, claro,
esta historia no se ha contado suficientemente, pero quien gana esta guerra no es el rey y no son los comunes. Quien gana finalmente la guerra es la nobleza que ve restaurado su poder social y su poder político, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de republicanismo, es importante que, digamos, en la organización constitucional de España está por una parte el reino, y el rey, que es quien provee de justicia y que también legitima el poder político de las ciudades, y luego están las ciudades que se llaman a sí mismas repúblicas. Esta es la cosa importante. En el ambiente renacentista de Castrillo, Burgos es visto como una república igual que Roma. Esto es una cosa... Sí, eso es una de las cosas más sorprendentes. ¿no? La República de Burgos. La República de Burgos, ¿no? Y allí se habla en nombre de la República y del bien de la República. La discusión política es sobre la República. Es verdad que luego hay otra dimensión que es el reino, ¿no? Pero sobre todo la participación política y el horizonte político es el de la ciudad y el gobierno de la ciudad. Ese es el que preocupa a Castilla. Entonces, hay un republicanismo en el sentido de que el inspirador del pensamiento de Castrillo es sobre todo Cicerón. Es interesante porque hay un paralelismo, ¿no? Cicerón escribe en el final de la República Romana, el pobrecillo pues acaba, como sabéis, asesinado y cuarteado, ¿no? Y Castrillo pues también está hablando en un cierto declinar del poder de las ciudades. Es cierto que también se ha exagerado mucho esto en la tradición liberal, la idea de que las ciudades agonizan finalmente con la guerra de las comunidades, pero de hecho desde el siglo XIV la ciudad castellana ya está sujeta al poder regio a través de la nobleza. Y la guerra de las comunidades viene a ser apenas un hiato donde los vecinos, esto es los pecheros, los que pagan impuestos, hay un momento muy efímero, particularmente la ciudad de Burgos, donde toman el poder y restauran la democracia original castellana, pero esto ocurre muy brevemente, ¿no? La verdad es que se ve también a los comuneros como una especie, desde un punto de vista romántico, como unos héroes del pueblo. Sí. Y como bien dices, había pueblo, sí, pero también había nobles, también había iglesia con su ejército, ¿verdad? Es un movimiento realmente que afecta a muchísimas clases. Sí, bueno, claro, hay una serie de conflictos superpuestos, ¿no? Ya digo que uno es el primero, es el poder del rey en relación a los poderes tradicionales españoles de la nobleza, ¿no? Donde Carlos es visto como un extranjero y sobre todo hay una lucha por la gestión de los impuestos. Es una cosa muy importante, ¿no? Y también por los altos cargos, ¿no? Civiles, pero también religiosos en España, donde Carlos los reparte entre sus amigos, ¿no? A veces se los reparte a adolescentes, ¿no? Y eso genera, claro, un enojo enorme de aquellos que consideraban que tenían de esos cargos, que era la nobleza española. Pero luego dentro de las ciudades hay un conflicto social, ¿no? Y en Castrillo se ve esto muy claramente. Hay un enfrentamiento entre la nobleza y los oficiales, vamos a llamarlo así, y mercaderes. Esto es, los trabajadores manuales y los comerciantes. En el caso de Burgos, ¿no? Que es el contexto en el que se produce el libro de Castrillo, porque Castrillo empieza a escribir su libro cuando ya se ha producido un enfrentamiento en la ciudad de Burgos, ha habido un levantamiento, se ha expulsado al corregidor, que digamos que es el presidente de la República burgalesa nombrado por el rey, se ha nombrado por aclamación a un nuevo corregidor. Lo han hecho, que es una cosa interesantísima, es la organización política de las ciudades castellanas, porque la nobleza monopolizaba el regimiento, el gobierno de la ciudad, la República, pero el pueblo tenía sus tribunos de la plebe, que eran los procuradores, ¿no? Había 2 procuradores mayores que asistían al concejo y luego cada vecindad tenía unos procuradores menores que eran quienes elegían a estos procuradores mayores. Entonces el pueblo sí tenía audiencia en el concejo de la ciudad. No tenían voto, no tenían poder político, pero sí ejercían un poder fiscalizador y sí transmitían las preocupaciones del pueblo al gobierno de la ciudad. Bueno, en el ambiente revolucionario de Burgos lo que ocurre es que la nobleza, como está, digamos, al servicio del rey, sus casas son quemadas, son expulsados y los procuradores menores, o sea, los tribunos de la plebe, porque esos se entienden a sí mismos dentro del sistema constitucional como en Roma, exactamente, está el Senado patricio, pero los plebeyos tienen a sus representantes, toman el poder político y ocupan el concejo de la ciudad. Y eligen por aclamación a su gobernante y le exigen al corregidor, que lo han elegido ellos, constitucionalmente le correspondía al rey elegir al corregidor, le exigen que castigue a los nobles traidores que han apoyado a Carlos y sus pretensiones, ¿no? Entonces así es como se produce la revolución. Hay un elemento
vamos a llamarlo así, democrático, verdaderamente democrático, porque sí que es el pueblo como clase social la que brevemente, por lo menos la ciudad de Burgos, toma el poder. El libro de Castillo, Una maravilla. el libro de Castillo relata muy bien al pie de la letra, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo en Burgos implícitamente, porque es un libro de teoría política donde empieza hablando de la obediencia. El pueblo ha desobedecido. Después habla de quiénes deben gobernar la ciudad. Según Castillo deben ser los nobles, porque son una clase desinteresada, igualitaria, mientras que los otros, los artesanos y los mercaderes, no lo son. Claro, la primera revolución, el primer alzamiento es de los artesanos. Son los primeros que protestan y generan este cambio político con la creación de un nuevo corregidor que no ha sido nombrado por el rey. Después, cuando es atacada Medina del Campo, entonces los mercaderes pierden sus bienes por el mercado, ¿no? Y entonces se produce una segunda revolución que está organizada por los mercaderes, donde se hace huir al obispo de Burgos porque es hermano del capitán de las tropas imperiales que ha destruido Medina del Campo, ¿no? Entonces ahí se produce este segundo conflicto. Hay un conflicto social evidente interno que finalmente se salda con la restauración del poder regio, y el libro de Castillo lo va contando, ¿no? Porque primero pide obediencia, ¿no? Y utiliza el ejemplo pues, clásico de las abejas y su monarquía, ¿no? Después se empieza a hablar de los males del gobierno que ejercen los malos gobernadores, y termina, ¿no?, ya hacia el final de año de 1520 con la petición de clemencia al rey, ¿no? Y adopta, el libro es todo su lenguaje, sobre todo ciceroniano, de defensa de la República. Hacia el final del libro empieza a ser un poco senequista, ¿no? Al final del libro cita el de Ira de Séneca, donde se sostiene, ¿no?, la idea de que el gobernador Clemente, el que se hace amar por sus súbditos, mantiene su gobierno, ¿no? Y entonces, muy Clemente tampoco fue, ¿no? Bueno, fue un poquillo mentiroso, vamos a decir la verdad, porque a Burgos le otorga antes de final de año un perdón general que incluye todo tipo de delitos, incluidos los asesinatos, ¿no? Y lo hace no solamente para la ciudad de Burgos, sino para la provincia entera, que todavía está levantada en armas en las merindades. Pero luego finalmente, claro, en la lista de los que están excluidos del perdón general, ¿no?, en Burgos únicamente muere una persona, pero claro, porque aquellos que aparecen en la lista son los nobles o clérigos, ¿no? Y se olvida pues que, claro, una parte importante del alzamiento en Burgos revolucionario estaba protagonizado por artesanos, ¿no? De hecho, los dos primeros que levantan la voz, ¿no?, en junio de 1520 es un fabricante de sombreros y un fabricante de espadas. Estos son los que se convierten en los líderes del movimiento revolucionario, ¿no? Ganivet tiene la frase muy famosa sobre las comunidades, en la que dice que Ganivet está entre los que piensan que las comunidades son un movimiento retrógrado, ¿no? Una frase muy famosa, por el comentario que mereció luego, es que no sabían de lo que hablaban, ¿no? Que pone furioso a Azaña, que hace un largo comentario muy interesante sobre las comunidades desde la perspectiva exactamente opuesta, ¿no?, insistiendo en la democracia. Pero lo que me interesaba del comentario de Ganivet es que hay también un elemento muy interesante en las comunidades, y es la participación de los clérigos como intelectuales, es decir, y Castillo está ahí metido, ¿no? Sí. Es decir, es un movimiento que es muy consciente de lo que dice, ¿no? No hablo ya de los curas del obispo Acuña, esto en el regimiento de sacerdotes, que ese tan divertido, que parece casi carlista, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Hablo de la conciencia, ¿no? Y es muy fascinante un libro en el que se reflexiona desde la teoría política, pero también desde la actualidad, ¿no? Y desde el punto de vista que lo hace, además, que es ciceroniano en un sentido muy profundo, ¿no? Como la moderación, ¿no? Busca un cierto equilibrio, ¿no?, que Cicerón también buscó y que le salió mal. Es muy interesante ese aspecto. Bueno, yo creo que una cosa bonita de Castillo es justamente que intenta colocarse en medio del conflicto, ¿no? Y entonces señala que el pueblo tenía razón en sus demandas. Una cosa interesante, él afirma que las demandas del pueblo estaban justificadas, ¿no?, pero que fueron movilizadas de forma injusta, sin acatamiento, ¿no? Y hay una crítica, aunque yo creo que Castillo pertenece, y es un poco lo que sostengo también en el libro, al partido nobiliario, ¿no?, porque le señala como aquel que debe ser gobernante de las ciudades. Esto es restauración del orden anterior a la Revolución, pero hay una crítica también muy profunda a la nobleza, ¿no?, y haber perdido los valores de la caballería. Esto es anteponer el bien público ante los intereses particulares. Yo en la presentación, por ir un poco también a lo que dice José María, ¿no?, claro, la historia española ha valorado de maneras muy diferentes y antagónicas la historiografía, en fin,
el hecho de las comunidades, ¿no? Y es cierto que Azaña forma parte de la tradición liberal, que desde un principio vio en las comunidades un levantamiento a favor de los derechos, ¿no? Vamos a decir, de una manera un poco idealizada, si se quiere, frente a la tiranía de los Austrias. Y después con Ganivet, ¿no? Y también con una parte, ¿no? digamos, del pensamiento de la derecha española, pues aparecen las comunidades como un movimiento reaccionario, ¿no? Yo en el prólogo intento un poco escapar, ¿no? a este maniqueísmo, ¿no? y señalar, ¿no? que durante mucho tiempo nos hemos visto atrapados, quizá por la propia historia española, ¿no? en la necesidad de saber si las comunidades eran modernos o eran reaccionarios, eran de derechas o de izquierdas. Parece insólito, pero una parte importante de la historiografía se ha ocupado de decir si los comuneros eran de izquierdas o de derechas, ¿no? Sí, sí. Y cuando vas a celebrar allí la fiesta, yo me acuerdo de ir a Segovia de pequeña a celebrar la fiesta y había de todo allí. Claro, no, entonces... Cualquier tipo de partido se sumaba. Entonces yo he intentado un poco en el prólogo escapar un poco a esta visión maniquea, si era medieval o era renacentista, etcétera, etcétera, para mostrar, yo creo que es una cosa importante que Castrillo es un testigo, pero que conceptualiza lo que está viendo pues, en términos ciceronianos, lo cual no deja de ser sorprendente. Y eso también remite a una parte importante del discurso de las comunidades, donde hubo realmente una guerra de papel y donde el pensamiento clásico y la conceptualización de la política en términos del pensamiento clásico se hizo muy importante. O sea, que hubo una guerra de propaganda, hubo muchos panfletos, de hecho, por ejemplo, el libro de Castrillo fue publicado en una imprenta, ¿no? que publicaba panfletos partidarios del rey, ¿no? y de Carlos, ¿no? Es una cosa importante, no puede ser desconsiderada, ¿no? Porque muchas veces se dice que Castillo era un republicano, se ha dicho que era comunista, se ha dicho que era libertario. Bueno, se han dicho gran cantidad, vamos a decir, francamente, de disparates sobre él, ¿no? Pero si atendemos a que su superior fue nombrado miembro del Consejo Real y que su obra fue publicada por Melgar, que era un editor, además sale con privilegio real el libro, ¿no? Era un editor que se dedicaba a publicar panfletos contra los comuneros, etcétera, etcétera, pues más bien señala lo difícil que es, o lo inadecuado que es utilizar estas categorías tan simplistas para describir al personaje. Oye, una curiosidad, antes de que... la palabra conversación, que sale mucho en Castrillo. Esa la palabra conversación es una palabra común en la literatura política de la época. Es que no es común en la literatura política de la época, y Castrillo, es verdad que muchas veces leemos su prosa, yo la he respetado, ¿no? Hay una cosa importante en el trabajo que yo he hecho, que se ha modernizado la ortografía y únicamente donde había palabras difíciles se colocaba entre corchetes otras para que es la que utilizamos ahora, y no ocurre muchas veces, es un texto que se lee bastante bien, salvo los cambios ortográficos, ¿no? Pero él utiliza mucho la palabra conversación. A mí esto me encanta porque él tiene en fin, hay cosas que son más o menos brillantes en Castrillo. El libro está escrito con cierta premura, eso es evidente, ¿no? Se nota porque a veces los títulos de los capítulos no responden a aquello que aparece dentro, ¿no? Y es un libro que tiene un poco la forma de un incunable porque no está puntuado, aunque sí que está dividido en capítulos, ¿no? Como con principio de organización, ¿no? Entonces, bueno, yo he intentado puntuarlo haciendo justicia al significado, al sentido del texto y modernizado la ortografía. Pero hay momentos en los que el texto es brillante, es bello y dice cosas bueno, que nos impresionan. Y uno es justamente el tema de la conversación, ¿no? Porque la conversación significa el trato con los otros, ¿no? Que es aquello que ofrece la ciudad, ¿no? Y al mismo tiempo la idea, ¿no? del diálogo con los otros como mecanismo de reconstrucción de nuestra vida social. Entonces muchas veces se dice que Castrillo es medieval y que es agustiniano, porque es cierto que cita mucho a Agustín, no tanto como a Cicerón, el más citado es Cicerón. Me he molestado en cuantificar las citas de cada uno de los autores. Es un muy buen trabajo. Para que se sepa exactamente a quién es más fiel y por qué razones, ¿no? Y la palabra conversación va al núcleo de los valores de Castrillo, porque Castrillo es un apologeta y un defensor de la vida en la ciudad de los hombres, ¿no? Ahí se manifiesta completamente contrario a Agustín. Según Agustín, la vida social en la tierra es imposible porque los hombres hablan distintos idiomas y, por lo tanto, al hablar distintos idiomas se entienden mejor con su perro, esto dice literalmente Agustín, que con los otros hombres. Y, sin embargo, Castrillo celebra que los hombres, hablando lenguas distintas, llevan la mejor conversación en la vida en la ciudad, ¿no? Y la ciudad sujeta a leyes es lo que él llama república, ¿no? Hay un valor, hablando del republicanismo que preguntabas, si la república significa una ciudad
sujeta a leyes, que también es claro, esto es ciceroniano, ¿no? Cuando es claro. expulsado al exilio Cicerón, dicen, te han echado de la República. Dice, no, no me han echado de la República, no había República, si no hay ley, no hay República, ¿no? Para Castrillo esto es fundamental. La vida de los hombres, la que se corresponde mejor con su naturaleza, es en la ciudad. Y la mejor conversación, la vida más deleitosa, es justamente la ciudad cuando es una república, cuando está sujeta al imperio de la ley, ¿no? ¿En algún momento tú crees que podría haber ganado el movimiento comunero o no? Porque Juana no era muy buen respaldo, ¿no? Claro, el movimiento... que claro, había aquí una pluralidad de intereses enormes, ¿no? En cierta medida, la ciudad de Burgos cambia de bando. Esta es una cosa importante. A veces a los burgaleses esto les incomoda, ¿no? Pero realmente gana la ciudad de Burgos en relación al emperador, porque todas las peticiones de la ciudad de Burgos son respetadas. Incluso el servicio que tenía que fue aprobado en las Cortes, ¿no? De Santiago La Coruña, les perdonado a la ciudad de Burgos todas sus peticiones, un mercado nuevo, en fin, todo lo que pide Burgos le es dado a la ciudad, con lo cual ha perdido o ha ganado. Esto es una cosa un poco difícil de entender, ¿no? Pero digamos que, claro, ¿quiénes ganan y pierden? Gana la nobleza, que ve restaurada su influencia, ¿no? Y finalmente se nacionaliza la monarquía de los Austrias. Eso, la nobleza española, o castellana, lo gana. La dimensión social de la revuelta, esa es la que fracasa, ¿no? Y eso, bueno, eso evidente. Y Castrillo es un enemigo de la dimensión democrática de la revuelta. Dando la razón al pueblo, considera que no está capacitado para el gobierno. Entonces, quiere decir, quién gana, quién pierde, es complicado porque es que tiene muchos matices, ¿no? Por supuesto, la idea de una revolución social, que esta es la que gusta, digamos, a la tradición de la izquierda. Una revolución fiscal. Y una revolución fiscal también, ¿no? Claro, ahí efectivamente, ¿no? Claro, es que los que pagaban los impuestos eran muy pocos y al final, pues, esto no cambia para ellos, siguen pagándolo exactamente igual. Pero digamos que la dimensión social de la revuelta, que se produce como resultado de la tiranía, la primera revuelta constitucional, que finalmente acaba siendo una revolución social, esa sin duda fracasa, ¿no? Y realmente quizá no tenía muchas posibilidades, ¿no? Maldonado y su famoso libro, ¿no? del Movimiento de España, que es un contemporáneo, escribe sobre las comunidades, pues se describe, ¿no? cuál es el ambiente político de la ciudad de Burgos y señala que es una ciudad que está dividida en dos partidos, ¿no? Uno lo forma la nobleza y los comerciantes, y el otro partido es el del pueblo, ¿no? La nobleza y los comerciantes tienen cuáles son muy claros son sus intereses. La nobleza busca el poder político, los comerciantes buscan su interés. La ciudad de Burgos es una ciudad exportadora. Están en conflicto las ciudades también entre ellas. Digamos que Segovia es una ciudad que busca preservar la industria castellana y Burgos es una ciudad que le interesa el comercio exterior a través de Laredo y de Bilbao hacia Flandes, ¿no? Entonces tampoco hay un único interés comunero, ¿no? Y entonces, en fin, unas ciudades ganan y otras pierden. En teoría la ciudad de Burgos gana porque saca lo suyo, pero para ello cambia de bando, ¿no? Eso es, y digamos la parte de la revolución social, la de los vecinos, ¿no? que son pecheros, que tienen que pagar los impuestos, esos claramente son derrotados, ¿no? Hay aspectos muy actuales en el asunto, el asalto a los cielos de los... Claro. que tú lo glosaste, ¿no? En un artículo muy bonito sobre la raíz ovidiana de todo aquello, ¿no? Sí. Y luego el capítulo 23 sobre el elogio de la política, que es espectacular. Es espectacular. Ese capítulo es muy interesante, porque en un momento tan antipolítico como el que hemos vivido y como el que me parece que vamos a seguir viviendo, ¿no? Por función de las circunstancias, que alguien hable con tanto elogio, ¿no? de la política es extraordinario. Sí. Esas dos cosas, bueno, claro, uno avanza enamorándose un poco de lo que hace, y si lo haces es justamente porque has encontrado una motivación, ¿no? Pero la cuestión del asalto al cielo, ¿no? Que es la metamorfosis de Ovidio, ¿no? Bueno, que es interesantísimo cómo Castrillo conceptualiza la revolución como un intento de asalto al cielo, ¿no? Para que veamos cómo cosas que oímos ahora se pueden llevar muy lejos en el tiempo, ¿no? Y entiende, ¿no? Que igual que los gigantes en la tierra, ¿no? apilaron montañas para echar a Júpiter de su trono, pues nos dice que es una imagen muy poderosa, ¿no? para mí, ¿no? que en Castilla, ¿no? se apilaron ciudades sobre ciudades, los comunes amontonaron unas ciudades encima de otros para echar a Carlos de su trono y también a los dioses menores
que eran los nobles, ¿no? Es una imagen es espectacular. Poderosísima, sí, realmente. Y luego el elogio de la política, yo creo que eso también es emocionante, porque es verdad, vivimos en un tiempo antipolítico y Castrillo es muy consciente de que la imperfección humana hace que, aunque nuestra naturaleza sea social, bueno, lo dice por el pecado, ¿no? Pero muestra que la vida social de los hombres es siempre complicada. Y la única manera de restaurar esa sociabilidad natural que tenemos es a través de la conversación, que es el arte de la política, porque gracias a la palabra podemos, ahora que se habla, por ejemplo, de concordia, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos restaurar la concordia y podemos concertar, y hemos hecho una frase de Castrillo, concertar los corazones desconcertados. Y claro, esta apología de la política como actividad, que es evidentemente ciceroniana, pues le aleja también completamente de Agustín, donde realmente el mundo terreno es un mundo condenado, donde hay que llevar el peso, ¿no? de las autoridades, porque es mejor eso que la guerra civil abierta. En cambio, en Castrillo hay un elogio de la política como instrumento de concertación que yo creo que también tiene hoy una actualidad extraordinaria, ¿no? Es casi un documento periodístico de la época. Sí, es un libro muy interesante. Sí. Es un libro muy interesante. Sí. Merecía la edición que ha tenido. Y la edición es preciosa, Tratado de República con otras historias y antigüedades. Alfonso de Castrillo, edición de Ángel Rivero, por Clásicos, está en la colección Clásicos Políticos del CEP. Pues muchísimas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Contigo. ¿En qué estás ahora? ¿Se puede contar? Bueno, estoy haciendo una antología de los textos sobre nacionalismo de Isaiah Berlin. Se va a llamar Nacionalidad y Nacionalismo, ¿no? Muy bien. Y también es un tema bien, ¿no? Sí. Que es un tema que conozco bien, efectivamente, y la estoy terminando. Saldrá en Alianza muy prontito. En Alianza, muy bien. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, José María. Gracias a ti. Muchas gracias a todos por estar ahí.